Nuevamente nos volvemos a encontrar. Buenos días, chicos. Vamos a empezar entonces este último video tutorial hablando de seguridad en el taller. Principalmente en el taller deben existir tres tipos de señalización. Señalización de advertencia, que es la que contribuye a indicar aquellos factores de riesgo que por su naturaleza y características no se han podido eliminar. Las señalizaciones de advertencia tienen como principal característica que su forma es un triángulo de fondo amarillo y un dibujo de color negro. En un taller deben existir advertencias de peligro sobre materiales inflamables, riesgo eléctrico, radiación láser, riesgo de caídas al mismo nivel. También deben existir señalizaciones de prohibición, principalmente señalización de prohibición de fumar, ya que dentro de un taller se encuentran muchas sustancias que pueden llegar a ser peligrosas, ya que son inflamables. También existen señalizaciones de obligación. Esta señalización de obligación son las que nos permiten evidenciar cuáles son las o los materiales o los elementos de protección que vamos a utilizar obligatoriamente dentro del área de trabajo. También deben existir señalizaciones de lucha contra incendios. Pueden existir dos tipos: extintores o mangueras para incendios. Es importante tener en cuenta que todos los fuegos no se producen por la misma causa. Por ello, es importante identificar el tipo o la clase de fuego. Existen clases de fuego A, B, C y D. Los fuegos clase A son los que son propiciados por fuegos de materias sólidas como madera, cartón, papeles de luz. En general, este tipo o esta clase de fuegos es producto de la combustión de sustancias orgánicas. Existen fuegos clase B, que son aquellos que se producen por líquidos o sólidos licuables como ceras, parafinas, gases, alcohol, gasolina, aceites. Existen los fuegos clase C, que son los producidos por gases como acetileno, metano, propano, butano o gas natural. Dentro de estos también se encuentran los fuegos provocados por cortocircuitos o electricidad. Están también, por último, los fuegos clase D. Estos fuegos son propiciados por metales como el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio y el polvo, que son altamente reactivos. Dentro del control de un incendio se debe tener en cuenta la naturaleza del material que lo propicia. Por eso es importante identificar el tipo o la clase de fuego para usar el extintor más apropiado. Para los fuegos clase A, entonces se pueden utilizar extintores cuyos agentes extintores sean agua polvo o agua chorro o polvo ABC, o espuma física o anhídrido carbónico, es decir, dióxido de carbono o hidrocarburos halogenados. Fíjense que aquí el más apropiado para este tipo de fuegos clase A es agua polvo. Para los fuegos clase B, entonces el agente extintor más apropiado es el que contenga polvo BC, que es el convencional. Para los fuegos clase C, los agentes extintores más apropiados pues serán los que contengan polvo BC o polvo ABC. Dentro de los extintores apropiados para apagar incendios provocados por metales, entonces existe uno especial que es principalmente para este tipo de incendios o fuegos provocados por metales, y es un extintor que tenga como agente extintor un polvo especial para este tipo de metales. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto durante el módulo, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo debemos desarrollar una matriz de riesgo. Entonces existen varios modelos. Vamos a tomar el modelo de la Guía Técnica Colombiana número 45. Esta Guía Técnica Colombiana fue desarrollada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
Es decir, el ICONTEC, en colaboración con algunas empresas que permite identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Entonces, la matriz de riesgo nos permite identificar los peligros y valorar los mismos de manera cuantitativa y cualitativa. A continuación, yo les voy a colocar un ejemplo de cómo es el encabezado de una matriz de riesgo. Entonces, en el encabezado de la matriz de riesgo va una parte, un ítem que se llama proceso. Todo lo que deben llenar dentro de la matriz de riesgo está al lado derecho de la tabla. Entonces, existe un, existe un primer ítem que es el nombre del proceso. Entonces, el nombre del proceso, pues en general es producción. Ustedes van a generar un producto. Zona o lugar, es decir, la zona donde se va a evaluar el factor o los factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un restaurante, pues la zona será, por ejemplo, la que voy a evaluar, la cocina. ¿Qué actividades se llevan ahí? Entonces, cocinar, por ejemplo. Tareas. Entonces, dentro de la cocina, dentro de esta actividad de cocinar, qué tareas se pueden llevar? Pues picar, lavar, entre otras. Aquí donde dice si es rutinario, entonces si es siempre, si es cotidiano, si es constante. Entonces ustedes de acuerdo al área de trabajo, la actividad que hayan escogido, dirán sí o no. Después nos aparece una columna grande. A este lado siempre nos van a aparecer unas columnas grandes con un título. Dentro de ese título existirán otros ítems a evaluar, que son en general la descripción del ítem que está aquí a la mano derecha. Entonces, dentro de peligro me piden hacer una descripción y una clasificación. Entonces acá seguimos con el ejemplo de la cocina. Entonces, descripción. Descripción, podemos colocar entonces dentro de la descripción que, no sé, un factor de la descripción del peligro producto de un factor de riesgo que puede ser un cuchillo. Entonces, posible lesión cutánea superficial o profunda, por ejemplo, clasificación. Entonces, ¿qué tipo de peligro representa? De acuerdo a la presentación que hicimos anteriormente de la evaluación de los factores de riesgo del tutorial anterior. Entonces, digamos que la clasificación es un factor de riesgo físico. Listo. Luego aparece otra tabla grande que dice controles existentes. Entonces, si dentro de la identificación del factor de riesgo usted tiene algunos controles, entonces una fuente, por ejemplo, una alarma que anuncie o una alarma que nos advierta sobre la incidencia o sobre el suceso de algún accidente o incidente de trabajo. Un medio, entonces, por ejemplo, existen implementos o equipos de protección personal, si los tiene para ejecutar la acción al individuo. Entonces, si hay alguna persona encargada de controlar ese factor de riesgo, si no hay ninguno, entonces es que inexistente, inexistente, inexistente. Luego, entonces vamos a hacer la evaluación del riesgo. Entonces, esta evaluación del riesgo la debemos hacer teniendo en cuenta unas tablas. Yo les enviaré las tablas para que ustedes identifiquen cómo se hace la evaluación de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Entonces, para determinar el nivel de eficiencia, ustedes deben utilizar la primera tabla. Entonces, la primera tabla que les aparece es una tabla donde ustedes pueden evaluar el nivel de riesgo desde muy alto hasta abajo. Y además de eso le pueden dar un valor entre 2 y 10. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al nivel de medidas de precaución que se tengan para controlar ese factor de riesgo. Luego sigue otro ítem que se debe evaluar, es nivel de exposición. Entonces, para evaluar el nivel de exposición debemos usar la tabla número 2. Entonces, ese nivel de evaluación de exposición puede ser continua, frecuente, ocasional o esporádica. Con base en ese nivel de exposición, entonces ustedes determinan un valor cuantitativo, es decir, la cantidad de veces que las personas pueden estar expuestas a un factor de riesgo. Luego, vamos a determinar el nivel de probabilidad. Para determinar el nivel de probabilidad,
entonces usamos la tabla número 3. En esta tabla número 3 ustedes deben multiplicar el valor que identificaron en el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces pongamos que en el nivel de eficiencia yo coloqué que era 10 y en el nivel de exposición yo coloqué que era 6. Entonces multiplico 10 por 6, 60. Ubico, digamos que en el nivel de eficiencia yo coloqué que era 10 y en el nivel de exposición yo coloqué que era 4. Entonces eso me da 10 por 4, 40. Entonces ubico ese valor dentro de la tabla y ahí aparece MA raya 40. Entonces significa que ese es el valor que yo debo colocar acá en el nivel de probabilidad. Luego dice interpretación del nivel de probabilidad. Entonces voy a la tabla número 4. En ese nivel de probabilidad de interpretación, entonces me aparecen también unos significados. Me aparece muy alto, alto, medio o bajo. De acuerdo al valor que me haya dado anteriormente, recuerden que nos dio 40. Entonces, el nivel de probabilidad de que ocurra el accidente es muy alto, porque ese es el ítem que está de acuerdo al valor que me da, que dice que para que el nivel de probabilidad sea muy alto, tiene que dar en un rango entre 24 y 40. ¿Listo? Entonces aquí en esta parte yo colocaré la interpretación del nivel de probabilidad, colocaré muy alto. Y acá en el nivel de probabilidad colocaré el valor numérico que fue 40. Luego me aparece otro ítem que se llama nivel de consecuencia. Para evaluar el nivel de consecuencia, entonces utilizo la tabla número 5. Esa tabla número 5 entonces me da también unos valores numéricos que van desde 10 hasta 100. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la consecuencia que se pueda producir producto de la exposición de ese factor de riesgo. Entonces me dice que para que sea 10, para que sea 100, el nivel de consecuencia es porque debe existir una muerte. Esta tabla la debo colocar con base en una parte que se nos quedó después del peligro. Dentro de la tabla dice efectos posibles. Entonces, en esos efectos posibles es donde yo voy a colocar las posibles lesiones que se pueden generar. Entonces, es importante que evaluando esos efectos posibles, pues nosotros podamos considerar acá el nivel de consecuencia y evaluarlo de acuerdo a lo que nos dice la tabla. Luego me aparece otro ítem que se llama nivel de riesgo. Para evaluar ese nivel de riesgo yo utilizo la tabla número 6. Esa tabla número 6 entonces me dice que para poder determinar el nivel de riesgo yo debo colocar la multiplicación entre el nivel de consecuencias y el nivel de probabilidad. Entonces supongamos que en el nivel de consecuencias yo coloqué que era 60 y en el nivel de probabilidad yo coloqué que era 20. Entonces 60 por 20, ¿cuánto me da? 60 por 20 me da 120, pero 1200. 1200. Entonces ubico ese 1200 y lo coloco ahí donde dice nivel de consecuencias, coloco el valor numérico. ¿Listo? Luego, donde me aparece el nivel de riesgo, entonces coloco eso. Luego me aparece otro ítem que dice mm, interpretación del nivel de riesgo. Entonces, para interpretar el nivel de riesgo, yo miro qué número romano está sobre ese 1200 que yo identifique. Entonces ahí me aparece 1. ¿Listo? Entonces ahí colocaré ese 1. Luego, dentro de la matriz de riesgo aparece otra cosa que dice valoración del riesgo. Aquí en esta diapositiva no está, pero necesito que vayan mirando la matriz para que vayan comparando. Entonces, donde dice aceptabilidad del riesgo, entonces de acuerdo al valor que ustedes tuvieron ahí, con el número romano, en el caso de nosotros que era 1200, el número romano que acompañaba al 1200 era 1. Entonces, la interpretación del nivel de riesgo es 1. Con base en eso, la aceptabilidad del riesgo se evalúa teniendo en cuenta la tabla número 7. La tabla número 7. Entonces, en el siguiente video tutorial continuamos.